Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lunes 27 de junio 2022. Primera lectura, Amós 2, versículo 6 en adelante. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo, y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios, y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran tan altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años, para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. Al más fuerte de nada le servirá su fuerza, ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil. El jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 49. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Evangelio, Mateo 8, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Cristo reine en sus corazones. Hermanos, hoy en el Evangelio se le acerca un escriba a Jesús y le dice: Maestro,
te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Hermanos, posiblemente Jesús conocía, bueno, sabemos que Jesús conocía el corazón de este hombre. Lo que quise decir posiblemente es de que tal vez este hombre era una persona rica, posiblemente. Eh, Tal vez esta persona era una persona de la clase alta de su tiempo, porque dice que él era un escriba. Sí, entonces los escribas se juntaban con los fariseos. Eran por ahí personas importantes de la religión, de la iglesia, de aquel tiempo. Entonces, Jesús lo primero que le dice es de que Jesús no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le dice, yo soy pobre, económicamente pobre, no tengo nada. Si me quieres seguir, no sé si estás dispuesto a ser pobre como yo, a darlo todo por mí, a renunciar a todo lo demás, a renunciar al mundo por amor a mí. Jesús le da le pone esta gran prueba en el momento en que este hombre se decide seguir a Cristo. Yo quiero pensar que este hombre tal vez tenía una buena reputación, tal vez tenía una buena clase social. Y al Jesús decirle esto, era como si Jesús le dijera, despójate de tus vanidades, despójate de tus cosas materiales, despójate de todos los vicios, de todas las cosas que te alejan de mí. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí? No solamente a seguirme, sino a entregar todo, todo por amor a Dios. Entonces, con esto le dice el Señor Jesús, imagínate, Jesús es el Dios de todo el universo, el dueño y Señor de todo, toda la creación, de todo lo que existe en el mundo, tanto material como espiritual. Sin embargo, Jesús le dice, yo no tengo nada, así que el seguirme a mí no creas que vas a ser rico, que vas a tener honor, o que vas a tener respeto, o que vas a tener fama. Y a veces nosotros, hermanos, podemos, tal vez hay algunas personas que siguen a Jesús por las razones equivocadas, ¿no? Y sí puede pasar. Puede pasar que hay personas que siguen a Cristo por buscar fama, por buscar dinero, por buscar bienestar, porque les conviene. Podríamos ver el caso de famosos predicadores. Podemos ver el caso también de algunos artistas católicos que desafortunadamente podemos discernir y también cantantes cristianos que desafortunadamente tal vez al principio su intención era buena de cantarle a Dios, pero poco a poco se han ido yendo por el camino incorrecto, por el camino de la fama, por el camino de la belleza, de la vanidad. Tanto predicadores como cantantes, posiblemente su intención era buena, pero poco a poco la fama, el dinero, el honor, la gloria, los ha ido desviando del camino del Señor.
Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque aquellos que tenemos algún puesto público, aquellos que podemos tal vez recibir honra y honor de los demás, muchas veces se nos puede subir, muchas veces no la podemos creer y muchas veces podemos pensar que los demás nos tienen que alabar o que los demás o que debemos ser importantes ante los demás o que los demás nos honren, que los demás nos hablen bien de nosotros, que los demás nos saluden, que los demás pues nos tengan en buena estima. Pero Jesús al ver a este hombre le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Y también se me viene a la mente, hermanos, los monjes, las monjas que toman votos de castidad, de pobreza, de obediencia. Ellos renuncian a todas estas cosas que muchas veces a nosotros, que no podemos hacer esos votos, muchas veces es lo que nos lleva por el mal camino. Y para terminar, hermanos, en la primera lectura, el Señor está hablando otra vez del profeta Amós y les está reclamando al pueblo de Israel y les dice, venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias, aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Fíjense cómo Dios recalca, Dios pone en claro que los pecados contra el pobre, contra el inocente, contra el pequeño, contra el humilde, son pecados graves, son pecados que llegan hasta el cielo, hermanos. Entonces Jesús en el Evangelio le dice a este hombre, a este escriba, le dice, sígueme, pero no esperes cosas materiales. Sígueme, pero no busques honor. Sígueme, pero renuncia a tu vanidad. Y en la primera lectura nos lo comprueba el Señor, nos dice, por sus pecados innumerables no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Entonces, hermanos, vemos que Dios está con el pobre, Dios está con el humilde, Dios está con el inocente, Dios está con los niños, Dios está con el enfermo, Dios está con el que es pisoteado en este mundo, con el más pequeño en este mundo, Dios está con ellos. Entonces por eso el Señor nos invita, hermanos, a renunciar, ir renunciando poco a poco a las cosas materiales que nos atan a este mundo. Ojalá que el Señor nos convierta, que nos cambie y que no estemos atados, hermanos, a cosas materiales. No estemos atados al honor, a que todos hablen bien de nosotros. No estemos atados a la vanagloria, a la vanidad. No estemos atados a esas cosas que meramente son de este mundo. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.